que todo mi esfuerzo, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Que todo mi esfuerzo y todo mi sacrificio lo hago por Él, no buscando aplausos. Les decía ayer, hay servidores de la renovación que siempre están buscando un club de focas, que siempre los aplaudan. No puedes buscar el aplauso, debes buscar la gloria de Dios. Vamos a tener esta tercera enseñanza que tiene mucho que ver con el hermano y con nosotros los servidores. Me han pedido que comparta con ustedes las cualidades, las virtudes que debe tener un servidor de la Renovación Católica. Ayer traemos un hilo conductor. Anoche, en la enseñanza de ayer de la tarde, dijimos que debíamos quitarnos ciertas cosas que no nos ayudaban. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas eran? El egoísmo, el pesimismo, la desconfianza. ¿Cuál? No les entiendo. ¿Y la incredulidad? Pero el Padre en la Eucaristía de anoche nos regaló una quinta. ¿Cuál era? La envidia. ¿Se acuerdan? El Padre nos habló en la homilía, el Padre Salvatore, de la envidia. 5 cosas que debemos quitarnos para empezar a servirle al Señor. Después, esta mañana, dijimos qué tipo de servidores existen y vimos 4 grupos. Después, dijimos que le servimos al Señor. Servirle al Señor es un privilegio y que para eso tenemos que soñar, tenemos que entregarnos, tenemos que amar y tenemos que salvar vidas. Venimos de lo grande a lo pequeñito. Ahora vamos a hablar entonces de las virtudes que debo tener para soñar, que debo tener para entregarme, que debo tener para amar y que debo tener para salvar vidas. ¿Qué virtudes debe tener un servidor? Y a veces cuando pensamos en las virtudes, en los dones, en los carismas que debe tener un servidor, siempre pensamos en cosas extraordinarias. Recuerdo que llegué a un congreso de sanación que me invitaron, y cuando llegué, uno de los servidores se me acercó y me dice: Padre, quiero preguntarle, ¿usted qué don tiene? Bueno, soy sacerdote, ya recibí el don. Sí, padre, sí, pues se nota que es cura, pero ¿qué don tiene? ¿Qué carisma tiene para este congreso de sanación? Y le digo, bueno, pues la verdad yo tengo fe, yo creo en Dios. Y la servidora no quedó muy convencida, me dice: sí, padre, todos tenemos fe, pero ¿cuál es su carisma? ¿Cuál es su don? Es más, míreme, padre, y póngame las manos. ¿Qué ve? Que te tienes que lavar más seguido el cabello porque está como grasoso. Pero ella seguía insistiendo, entonces le digo, yo fui más osado y dije: mire, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Y la servidora no quedaba contenta porque los servidores insisten. Me dice: no, padre, yo también tengo esperanza, pero ¿qué más don tiene? Y entonces me lancé y dije: todos los días pido este don al Señor y sé que me falta, pero siento que si lo sigo pidiendo, Él me lo va a seguir dando, el don del amor. Y ella entonces, desanimada, dijo: padre, ¿usted sí es carismático? Ella pensaba que yo le iba a decir que claro, que íbamos a liberar, que íbamos a orar por sanación y que todo, y seguramente sí, pero a veces nosotros pensamos, cuando hablamos de las virtudes del servidor, cuando hablamos de un servidor carismático, pensamos que una persona más llena de gracia es la que más ora, es la que más bonito habla, o es la que más sobrenaturalmente actúa. Déjeme decirle que un oprimido se libere, que un enfermo se sane, son las cosas más fáciles. ¿Se acuerdan esta mañana? ¿Qué es más fácil? Decir a un paralítico que se sane o perdonar pecados. ¿Se acuerdan? Es más difícil perdonar pecados. Y si no, miren, los padrecitos estaban aquí. Hermanos míos,
A veces cuando pensamos en las virtudes de nuestros servidores, nos quedamos solo con lo externo. Nos quedamos solo con lo externo. Cuidado, carismáticos, que la virtud, la gracia de un servidor no se mide solo por cosas externas. Vamos a ver cuáles son las verdaderas virtudes que debe tener alguien que quiere servirle al Señor en su iglesia y en esta corriente de gracia. San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, tal vez la mejor descripción de un verdadero servidor carismático. Romanos 12 nos dice: por consiguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto razonable o racional. ¿Cuál es la primera virtud? ¿Cuál es la primera característica que debe tener un servidor del Señor en una comunidad carismática? Que sea capaz de presentarse tal y como es delante de Dios, que se ofrezca delante de Dios tal cual es. Es decir, hermano mío, lo primero que Dios quiere es que usted y yo seamos sinceros en nuestra oración, sinceros en nuestra comunidad. Quítese la máscara, que cuando viene a la renovación, usted entonces pone cara de santo de Semana Santa, ¿viste? Y solo se mueve como así. Pero allá afuera acaba con todo. A veces nos ponemos máscaras. Y mientras usted no se presente tal cual es delante de Dios, usted no va a discernir sus carismas, porque va a empezar a imitar a todos los demás. Por eso hay predicadores que imitan a otros. Por eso hay cantantes que imitan a otros. Y mientras usted quiera hacer una imitación de otra persona, su ministerio será un ministerio infecundo. Tenemos que presentarnos delante de Dios con sinceridad, pero también como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Qué significa eso? Que todo mi esfuerzo, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Que todo mi esfuerzo y todo mi sacrificio lo hago por Él, no buscando aplausos. Les decía ayer, hay servidores de la renovación que siempre están buscando un club de focas, que siempre los aplaudan. No puedes buscar el aplauso, debes buscar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se busca si vives en la verdad. Teresa de Jesús decía, la humildad es la verdad. Ahora, tampoco es una falsa humildad cuando le dicen, oiga hermano, usted sí es muy simpático, padre, qué bonito es usted, gracias. Usted no puede. Falsa humildad es decir, no, yo soy así, ojoncito, feíto. No, también es una falsa humildad. La verdad es que si Dios nos hizo bonitos, somos bonitos. ¿Qué culpa? Pero es Dios quien nos dio la belleza. Como canta de bonito, hermano. No, yo no canto, yo no hago nada. No, si canta bonito, lo que pasa es que Dios fue el que le dio esa voz. Y por eso le damos gloria a Dios por su voz. No niegue lo que Dios le dio. A veces pensamos que somos muy humildes porque miramos hacia el piso. Y entonces, no, nosotros no. No, eso no es humildad. Eso es falsa humildad. Primera característica, presentarnos a Dios con sinceridad. Es la primera virtud. Y de eso somos capaces todos nosotros. Segundo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Segunda característica de un servidor de la renovación católica carismática, sabe discernir. Por eso no se adapta al mundo, por eso no vive como el mundo, porque discierne qué le conviene. Ahora, ¿qué es el discernimiento, servidores? Discernir no es escoger entre lo bueno y lo malo, eso no es ningún discernimiento. Padre, yo quiero que usted me ayude a discernir.
si sigo con mi esposa o me quedo con mi amante. A veces pensamos que discernir es escoger entre lo bueno y lo malo. Eso se llama libre albedrío, pero no tiene nada de discernimiento. El discernimiento es escoger entre dos cosas buenas la voluntad de Dios. Ni siquiera la que mejor me parezca a mí, la que Dios quiera, que a veces no coincide con la que yo quiero. Pero para eso, para discernir, nos dice el versículo 2 de Romanos, es necesario primero, una persona aprenderá a discernir primero si no se adapta al mundo, si no vive como el mundo vive. Y segundo, si se transforma mediante la renovación de su mente, es decir, si vive en una conversión constante. Una persona es capaz de discernir si tiene una mentalidad diferente. La conversión en la Biblia usa dos términos para enseñarnos qué es o qué significa. El primer término para convertirse, lo que significa conversión en la Biblia, es metanoia. Y metanoia es, ustedes lo predican en el seminario de vida en el Espíritu, cambio de mentalidad. ¿Sabe usted por qué no se convierte? Porque usted cree que la conversión es dejar pecados, es dejar de hacer cosas malas. Esa es la consecuencia normal de la conversión. Pero la conversión empieza cuando usted empieza a mirar las cosas distintas, cuando va más allá, cuando tiene una mirada nueva. Y segundo epistrefo, el segundo término, que es cambio de dirección. Si iba hacia el sur, me devuelvo para el norte. Es decir, es la voluntad que se afecta, la mente y la voluntad, para poder empezar un nuevo camino. Así es como discernimos. El problema está en que usted no se ha convertido porque siempre justifica los pecados. Padre, yo soy mal geniada en el grupo de oración. Padre, pero si usted conociera los servidores que tengo, es que son insoportables. Padre, yo sí digo mentiras, pero todas son piadosas. Padre, yo critico, pero no digo mentiras, no aumento. Lo que digo es lo que ha pasado. Mientras tú sigas justificando tus acciones, no vas a poder discernir, no vas a poder avanzar. Deja ya de justificarte, sé un poco humilde y dile al Señor: Señor, me equivoqué, fallé. Que no le pase como al tipo que va a confesarse que va a confesarse con un padre italiano, no voy a decir el nombre, y le dice: Padre, yo vengo a confesarme que le he sido infiel a mi esposa. El padre le llama la atención, obviamente. Le dice: Padre, un momento, usted tiene que escuchar mi historia. Padre, yo estaba en mi oficina y recibí una llamada de la susodicha. Me llamó y me dijo: estoy sola. Padre, ella sola, yo solo. Es una obra de caridad visitar al que se siente solo. Además, hay una obra de misericordia que dice: hay que visitar al desnudo. No, así no dice. Pero además, cuando ella me llamó, me dice: ven a visitarme. Padre, en ese instante yo me hinqué, me puse de rodillas y le dije: Señor, si no me conviene, dame un signo. Yo salí de mi oficina, todos los semáforos estaban en verde. Yo llegué, ella me abrió, ella sola, yo solo. Las obras de caridad: dar de comer, dar de vestir, dar de beber. Padre, ¿o usted qué haría en mi caso? A mí no me metas en líos.
Para poder discernir, hermanos míos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra mentalidad. Les decía ayer, ver con los ojos de Dios, ¿se acuerdan? Le pedimos al Señor esa gracia al iniciar nuestro congreso ayer, que el Señor abriera nuestros ojos. Bueno, a mí más no, porque si me los abre más se me brotan, se me salen. Pero la segunda característica de un verdadero servidor es que discierne. Sabe qué es lo bueno, qué es lo aceptable y qué es lo perfecto. Un servidor, atención, cuando discierne, no se conforma con lo bueno, no se conforma con lo aceptable. Discernimos porque queremos lo perfecto, por eso discernimos. No nos conformamos con lo bueno, no nos conformamos con lo aceptable. Queremos, deseamos cumplir la voluntad de Dios, que es perfecta, que es perfecta. Característica número 3. Esto apenas está empezando. Pégale un codazo al que está al lado por si se está durmiendo, no tenga tentación. Versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El versículo 3 tiene que ver, hermanos míos, con la objetividad con que nosotros nos vemos. La primera característica era el ofrecerse sinceramente. El segundo punto, el discernimiento. El tercer punto, la humildad. De alguna manera en el primer punto ya hablé de ella, pero aquí de una manera explícita. La humildad es apreciarse y valorar lo que cada uno es y tiene. Todos servimos para algo, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Jesús en el Evangelio constantemente decía: no busquen los primeros puestos. Si quieren ser los primeros, háganse los últimos. Es así, si quieren ser grandes en el reino de los cielos, háganse como los niños. No se hagan los importantes. Hermanos míos, tal vez esta invitación de Pablo a la comunidad carismática de Ecuador en esta tarde es indispensable. Servidores que se creen más que los demás, servidores que buscan los primeros puestos, servidores que buscan siempre no solo ser aplaudidos, sino elegidos. El servidor que nunca va, bueno, esto pasa en Colombia, yo no sé en Ecuador, que ya los servidores no vienen a los congresos, no van a la oración, solo hacen parte de la asamblea cuando hay elecciones. Llegan todos. Eso pasa en Colombia, en Ecuador no pasa. Una persona que se aleja de su comunidad es una persona que empieza a despreciar a su comunidad y empieza a sufrir de orgullo, se empieza a sentir mejor que los demás. Por eso no hago parte de la asamblea. Y si me invitan a predicar, conozco predicadores que si me invitan a predicar, solo doy el tema y me voy. No puedo revolverme con los demás. Eso me recuerda a un grupo en el Evangelio de Mateo, a quien Jesús les dijo: raza de víboras, ¿se acuerdan? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! El problema de los fariseos no es que sean malos. El problema de los fariseos es que se creen demasiado buenos. Cuando un servidor empieza a creerse demasiado bueno, empieza a parecerse cada vez más a los fariseos. Lastimosamente tengo que denunciar que en la Renovación Católica del Mundo hay fariseos.
Servidores que se creen mejores que los demás, de mejor familia, de mejor estirpe, y que solo buscan los primeros puestos. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra con misericordia, con alegría. Hermanos míos, el cuarto punto, después de ser humildes, es que debemos ejercer lo que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado. No hay que esperar hasta estar totalmente sano para servirle al Señor. El Señor nos sana mientras le servimos. Eso no significa que no tengamos que prepararnos, que no tengamos que discernir, pero a veces los servidores dejan de servir cuando tienen dificultades, cuando se caen. Yo pregunto, ¿cuándo, en qué momento necesitamos más de Dios? Cuando caemos. Y entonces, si cuando caes, ¿por qué te da pereza ir al grupo de oración? O vas a la iglesia y te haces en la última banca. Es ahí cuando más tienes que orar. Es ahí cuando más tienes que abrir las manos. Es en los momentos de dificultad, en los momentos de pecado, donde más misericordia tenemos que clamar. No hay que estar totalmente sano para servirle al Señor. El Señor te sana mientras le sirves. Porque si no, tendremos una excusa para no servir. Le pasa como al servidor. Yo le digo a uno de ustedes: oye, ¿será que nos vamos a Manizales, a mi ciudad? Es que empezamos un trabajo de evangelización con niños. ¿Me ayudas? Y tú me dices: gloria al Señor, gloria al Señor. Padrecito, aquí todo es padrecito, Jaimito. Padrecito. Gloria al Señor, Padrecito. Pero es que el Señor tiene que sanar primero mi corazón. ¿Ok? Yo entonces voy a empezar un proceso de sanación con el Padre Salvatore. Y luego entonces hablamos. ¿Cuánto tiempo más o menos necesitas? 2, 3 años para que el Señor haga su obra. Ok. En 2 o 3 años vuelvo. Y le digo: oye, estamos listos, vamos a evangelizar a los adolescentes. ¿Te acuerdas que eran niños? Ya están grandes. Pero vamos, nos están esperando, vamos a evangelizar. Padrecito, el Señor me ha sanado. Gloria al Señor. Padrecito, pero yo tengo que formarme. Yo no puedo irme así. Tengo que formarme. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? Pues el padre Radamés dijo que 3, 4 años de escuela. 4 años después, yo regreso. Oye, ¿estamos listos? Vamos a evangelizar a los hijos de los que teníamos, ¿te acuerdas? Ya tienen hijos, pero están listos. Vámonos a evangelizar. Es hora. Padrecito, gloria al Señor. ¿Cómo sabes que empiezas a amar a una persona? Cuando empiezas a soportarla. San Pablo va a decir varias veces: sopórtense los unos a los otros. El soportarse es el primer signo de que el amor empieza a crecer en tu comunidad. A todos les ha pasado que en la comunidad hay un hermanito que uno no se resiste, que uno no se aguanta. Cuando uno empieza a soportarlo es cuando empieza a amarlo. Porque usted regularmente dice: es que no me lo soporto. Cuando empieza a soportar es porque empieza a amar. ¿Qué tanto soportas a tus hermanos? ¿Qué tanto soportas a los demás? Porque en el soportarse los unos a los otros está la primera prueba del amor. Sexto,
No sean perezosos. No lo digo yo, es San Pablo. En lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Diligentes. Sexta característica. No somos perezosos, somos diligentes. A mí me contaban ahora, y lo digo como un signo de edificación. Muchos de los servidores de Quito terminaron 1 a 2 de la mañana anoche para que hoy todo estuviera bien. Yo siempre digo que a mí me da mucha vergüenza. Soy un tipo con vergüenza, no sin vergüenza. Que cuando uno lo invitan a predicar, yo siempre digo que uno tiene menos mérito en el cielo que los otros servidores que organizan. ¿Por qué? A mí me trajeron en un avión. Estaba Camila esperando. Me lleva a probar no sé qué de arroz de Quito, muy buenísimo, unas empanadas de no sé qué, y desde que llegué hasta este instante, hasta la comida me la inyectan. La gente quiere tomarse fotos conmigo, la gente me abraza, la gente me quiere, un cafecito, padre descanse, padre está bien, padre durmió bien. ¿Qué recompensa tendré yo en el cielo si ya me la dieron toda aquí? En cambio, el que cargó la silla donde usted está sentado aquí abajo, usted no tiene ni idea quién fue. Pero esa persona tiene todo el mérito en el cielo. Así que no sean perezosos. Y no busquen solo predicar, pararse aquí al frente. Porque es que hablar es fácil, miren, yo lo hago. ¿Y qué mérito tengo? Ninguno. Yo para mí hay que decir, hermanos míos, conviértanse pecadores porque ustedes son unos desgraciados y están optando por el mal. Si no se convierten, fuego les va a caer del infierno. Hoy más que nunca necesitan abrir el corazón a Dios, a su misericordia, a su ternura, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es eterno. Hoy más que nunca Él quiere abrirnos en la posibilidad de empezar de nuevo. Hoy, servidores de la renovación católica, entregamos nuestra vida y nuestro corazón, debemos dar testimonio de su amor, de su misericordia. Hoy más que nunca el mundo necesita allá afuera líderes valientes que se atrevan a entregar su vida. Facilito. Facilito. El verdadero servicio se hace con diligencia. Y a veces el servicio cuesta. A veces en el servicio tenemos que doblarnos en el amor. Los sacerdotes que están aquí me entienden. Yo le aprendí a mi director espiritual, él me decía eso: dóblate en el amor. Los sacerdotes que están aquí me entienden, porque a veces uno está cansado todo el día en la parroquia o todo el día de predicar, y ya uno va para la casa con el derecho de descansar. Va uno caminando y de pronto en la puerta de la iglesia: Padrecito, ¿me confiesa? Humanamente uno dice: ¿por qué no viniste hace 2 horas cuando estaba confesando? Pero ahí el sacerdote se dobla en el amor y entonces se siente. Y resulta que le dice: ¿hace cuánto que te confesaste? 30 años. Salvaste un alma al final del día. Hay que doblarse y cuesta. Pero nuestro servicio debe ser con diligencia, con amor. Ahora, servidores. Conozco muchos carismáticos que siempre se salen por el lado fácil. Voy a rezar por ti. Padrecito, hermanito, es que tengo hambre. Voy a rezar por ti, para que el Señor mueva corazones y te dé comida. Hay hermanos que sufren, claro que necesitan de nuestra oración. El problema es que entre nosotros se volvió una excusa. Voy a rezar por ti y ni siquiera lo hacemos. Voy a orar por ti y ni siquiera lo hacemos. A ver, a todas las personas que usted les prometió oración, ¿realmente está orando por esas personas? ¿O simplemente fue como la excusa para que no me moleste? Sí, rezo por ti. Que nuestro trabajo sea con diligencia. No estoy diciendo que no tengamos que orar, es lo primero. Pero no nos conformemos solo con decir: voy a orar por ti.
Que tu trabajo sea con diligencia, no sean perezosos. 7, ¿cuántas llevo? 7. Gozándoos, esta es la 7ª, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. San Pablo sabía que necesitaban los carismáticos del Ecuador cuando escribió esto. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. La gran prueba, de eso hablaré mañana en la tarde, en la enseñanza de mañana, la tarde ya nos vamos. Voy a hablar de la gran tentación de los servidores. Adelanto cuál es: el dolor, el sufrimiento. Mañana en la mañana, por eso no puede perderse la enseñanza de mañana, propaganda política no pagada. Vamos a hablar del sufrimiento y vamos a orar después por sanación del dolor y del sufrimiento en los servidores, porque es la gran tentación. Cuando los servidores sufren, se alejan, porque el dolor es demasiado grande. Y cuando el dolor es demasiado grande, no hay ganas de continuar. Cuando el dolor es demasiado grande, el rostro de Dios como que se pierde. Por eso un verdadero servidor en el sufrimiento no se detiene, persevera. Porque el verdadero amor no se mide por actos heroicos. El verdadero amor se mide por perseverancia. Levanten la mano las señoras casadas que están aquí. Muy bien. Señoras, ¿usted por qué se casó con su esposo? Porque bonito su esposo no es. Seamos sinceros, su esposo es más bien feito. Usted, su esposo realmente es inteligente. ¿Usted por qué se casó con el que se casó? Porque era perseverante. Porque perseveró hasta que la conquistó. La perseverancia es la verdadera prueba del amor. Cuando uno persevera es porque realmente ama. Y uno persevera en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y respetarte, perseverar durante todos los días de mi vida, incluso en el sufrimiento, incluso en el dolor, incluso en la tristeza, incluso en la enfermedad. El amor se mide por la capacidad de perseverancia en los momentos difíciles. 7ª característica, perseverante. No es la misma. Perseverancia. No sé, ¿qué es esa violencia? La 8ª va a ser la mansedumbre. No me van a golpear aquí. 7ª, perseverancia. Conozco servidores. Voy terminando aquí. Había una hermana, usted vio una hermanita, perdóneme la historia, no es de su comunidad la historia que voy a contar, de otra. Esta es la historia. Había una comunidad de religiosas colombianas, no ecuatorianas, en Colombia, en Manizales, y una comunidad que solo está en ninguna otra parte del mundo, para no meterme en líos después. Y la superiora de esa comunidad era muy diligente, pero era malgeniadita, malgeniada. Siempre tenía así el ceño fruncido, y por eso se había arrugado la cara. Una arruga más y queda ciega. Bueno, y entonces está ahí. Y entonces la mandaron al Ecuador.
A la superiora, pero no a trabajar, sino a un retiro espiritual. Con un padre que imponía el bastón y sanaba a todo el mundo. No voy a decir el nombre. Cuando vivía en Ecuador el padre. Y entonces mandaron a la hermana donde ese padre, y una semana, un mes, porque estaba difícil la cosa. Bueno, y entonces la hermana regresó a Colombia después del retiro con ese padre santo. Y entonces las hermanas estaban muy curiosas porque ¿cómo llegaría la madre? Y cuando llegaron, la vieron sonriendo. Y dice una, ¿nos va a morder o está sonriendo? Y dice la otra, no, está sonriendo. Madre, ¿cómo le fue? Y la madre levanta las manos y dice, gloria al Padre. Danzaba, porque allá donde fue, hay un ministerio de danza donde está este padre. Gloria. No se hagan ideas, no está aquí. Gloria al Padre, gloria al Padre. Al día siguiente fueron a saludar otra vez a la madre, a ver si le había durado. Y la ven y todavía sonreía. Y dicen, se nos hizo el milagrito. Ese padre de verdad tiene unción. Madre, ¿cómo amaneció? Gloria al Hijo, gloria al Hijo. Tercer día, dijeron, si hoy sonríe, no la ganamos. Madre, buenos días, ¿cómo amaneció? Gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. Cuarto día, ya las hermanas se acostumbraron a la sonrisa de la madre, pasan, la saludan simplemente y le dicen, madre, ¿cómo amaneció? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los servidores nos entusiasmamos y hacemos promesas. Regalen un buen aplauso al Señor. Nos entusiasmamos y hacemos muchas promesas, pero no las cumplimos. Y nos entusiasmamos y le decimos a Dios que ahora sí vamos a ser mejores, que vamos a ser más dedicados. Pasa un mes y como era en el principio. Perseverancia. Así es como se mide el amor, no haciendo promesas, cumpliéndolas, perseverando. 13, versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, la caridad es el rostro de la misericordia. Servidores caritativos, ya lo dije hace un ratico. Servidores caritativos, que no solo nos salimos con la excusa de estoy rezando por ti. No, con caridad. Con caridad, ayudamos a los que lo necesitan, realmente le ayudamos, lo hacemos de corazón. Versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gocen con los que gozan y lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sean no condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y sigue la historia, pero quiero quedarme con dos características más. Octava, novena, bueno, la que sea. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Esta es una de las grandes características que debe tener un servidor. El servidor de la Renovación Católica bendice, bendice, y bendice al que lo persigue, y bendice al que habla mal de él, bendice, no se queja, lo bendice. Hermanos míos, tenemos que bendecir más. Tal vez de las cosas que más disfruto yo como sacerdote es cuando una persona me dice, Padre, me regala su bendición, porque he descubierto que estas manos que consagró el Señor han sido consagradas
para bendecir, no para maldecir. Tus manos, tu vida tiene que ser una bendición para los demás. Una bendición para los demás. Y 19, no sé. Gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Es decir, tengan el mismo sentir unos con otros. El verdadero servidor vive en unidad. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. El servidor de la Renovación Católica procura la unidad, no la división. Cuando un barco empieza a tener dificultades y empieza a hundirse, los primeros animales en salir de la barca son los ratones. A veces cuando empezamos a tener problemas en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, los primeros en huir serán los ratones, que quieren hacer división. Entonces hagamos otra comunidad. Hagamos otro grupo de oración y empiezan las divisiones. Renovaciones divididas por la soberbia, divididas por el egoísmo, divididas por el interés propio. Un verdadero servidor del Señor vive en unidad. Hermanos, al final del capítulo 12, en el versículo 21, se nos da la clave para perseverar como servidor en la Renovación Católica. El versículo 21 dice: no seas vencido por el mal, sino que vence el mal a fuerza de bien, porque el mal se vence a fuerza de bien. Hay dificultades en tu comunidad, hay problemas en tu comunidad, el mal se vence a fuerza de bien. Hermanos míos, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor y esta bendita renovación necesita servidores decididos a vivir el capítulo 12 de Romanos que nos ha regalado Pablo en esta tarde. Es el momento de la decisión. No sean perezosos, venzan el mal a fuerza de bien. Amén.